Bueno, como explicó mi compañero Gustavo Hoyos, yo soy Víctor Magaña, estoy basado en Brasil, de la empresa Siemens, y me encargo básicamente de la parte técnica, mejor diciendo, la parte de preventas, en la parte técnica, y luego soporte a toda la región en América del Sur, básicamente, a los productos Rubicon. Bueno, en esta noche entonces vamos a hablar un poco más al fondo en la parte de un producto de nosotros que está desarrollado para hacer la comunicación inalámbrica en ambientes industriales. Bueno, en primer lugar, nosotros no trabajamos con productos en manera general que no son estándares, es decir, si tenemos un switch o un ruteador o un switch capa 2, capa 3, como decía Gustavo, estos equipos se mantienen por bajo de los estándares conocidos. Un ejemplo, la parte Ethernet. Ethernet ya tiene varios estándares muy conocidos de la IEEE, 802.1, 802.3, todos estos, todos los protocolos que lo manejan. En la parte wireless no es diferente, en que nos consideremos un ejemplo con el WiMAX. WiMAX tiene su estándar conocido, que es la 802.16. Entonces todo lo que es la parte considerada de inalámbrico en la parte de radiofrecuencia o que todas las features posibles adentro del WiMAX conocidas están basadas en estos estándares. ¿En qué somos diferentes? O mejor, en qué necesitamos... ¿Dónde está? Aquí. ¿En qué necesitamos una comunicación inalámbrica industrial? Bueno, en primer lugar, garantizar que los estándares sean de wireless o inalámbricos sean conocidos, pero también que los equipos tengan que trabajar en un ambiente endurecido. Un ejemplo, en la parte industrial eléctrica es necesario que estos equipos lo manejen una interferencia electromagnética mucho mayor que cualquier otro equipo. ¿Por qué? En un patio de maniobras eléctrico, los cambios de un switch eléctrico van a generar un impulso de altísima voltaje, altísima potencia. Y esto se puede dañar los equipos. Un ejemplo, si yo usaría un wireless, un Wi-Fi de Cisco que yo pueda comprar ahí a la calle, se dañaría el equipo. Entonces, no solamente la parte electromagnética, pero también en condiciones ambientales. Estos equipos tienen que trabajar al tiempo, tienen que trabajar con problemas de intemperies como, un ejemplo, ácidos, o como polvo, o como, bueno, inúmeros tipos diferentes. Además de eso, también con rangos de temperatura distintos. Entonces, ¿cuál es la ecuación de los equipos de nosotros, de Rudget con WIN? En primer lugar, estamos bajo el estándar diseñado por el Fórum de WiMAX. Esto está, entonces, en la IEEE 802.16e. La 16e lo garantiza la movilidad o el homing entre las varias celdas de comunicación. Se define un ecosistema de dispositivos que son interoperables. Entonces, tomarse un equipo de nosotros o un equipo tercero es lo mismo. Tenemos rango extendido. Típicamente el WiMAX, para quien lo conoce la tecnología WiMAX, tiene un alcance máximo promedio alrededor de 15 kilómetros. Pero con el estándar 16e, esto se avanzó un poco más
y los rangos se pueden irse hasta los 40 kilómetros, dependiendo obviamente de las condiciones. Además de eso, trabajamos con la tecnología MIMO. Todos saben que tienen una idea general de que es la tecnología MIMO, Multiple Input, Multiple Output. Es decir, entonces que tenemos un radio que se va por dos antenas, eso es la diversidad de antena, pero también con dos radios distintos adentro de la misma caja de transmisión, y eso se va también por dos antenas diferentes. Y con eso, una matriz, todo es digital, obviamente, adentro del equipo. Con esta matriz es posible enviar los símbolos de transmisión en forma diferente. Una matriz A, un ejemplo, lo envía por la antena 1, los símbolos, un ejemplo, el símbolo 1, el complemento del símbolo 2, el símbolo 3, el complemento del símbolo 4. En cuanto la antena 2 me envía el complemento del símbolo 1, del símbolo 2 y por así adelante. ¿Qué garantizamos con el MIMO? ¿Cuál es la idea del MIMO? Es que los caminos de radiofrecuencia no necesariamente tienen que estar en línea de vista directa o línea de visada directa. Entonces, por reflexión y por difracción en el ambiente, es posible alcanzar, un ejemplo, un rayo que está por detrás de, no sé, del vidrio que está ahí al fondo. En tal forma que eso se va por reflexiones o difracciones. Pero si los señales se van iguales de las dos antenas, el receptor va a recibir exactamente una duplicación de paquetes de transmisión. Y esto no es ideal. Por eso entonces la matriz A. Lo mismo se pasa con la matriz B. Pero en la matriz B la idea es que los dos radios de transmisión lo envían los señales en una secuencia. Y de esta secuencia lo sería un ejemplo otra vez. El símbolo 1, el símbolo 3, el símbolo 5 por la antena 1 y el símbolo 2, 4, 6 por la antena 2 y sus complementos. ¿Qué más? La tecnología WiMAX también se brinda con una modulación adaptativa. Es decir, entonces, que es posible poner un máximo ancho de banda, como 40 megas aproximadamente, el máximo que se alcanza con el estándar 802.16e, con una modulación 64 QAM 5 sextos. Pero esto se puede bajar, no BPSK, pero QPSK medio, que lo serían solamente los bits por cada una de las portadoras. Eso me daría algo alrededor de 2 megas, 3 megas agregado. ¿Por qué esto? Bueno, como trabajamos con un rango bastante largo de frecuencias, las frecuencias van a ser atenuadas en el camino en forma diferente. Un ejemplo, un canal de 10 megas de transmisión no va a tener todos los 10 megas con la misma amplitud desde el transmisor hasta el receptor. Unas partes van a perderse. El señal no va a quedarse bonito con todo en la máxima potencia, pero algunas partes de la frecuencia se pierden. Y con eso, por el sistema adaptativo, cada una de las subportadoras se puede cargar más informaciones o menos informaciones. Entonces, esta es la idea genial, entonces, del sistema adaptativo. Estos dos elementos, el sistema adaptativo, el sistema MIMO, entonces, y por sobre un tipo de transmisión o de modulación general que lo llamamos OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing. El sistema WiMAX entonces se creó con el SOFDM-A, S de Scalable, OFDM
adaptativo. ¿Estamos bien? Bueno, con eso entonces, con toda esta tecnología digital de transmisión, es posible alcanzar un alto throughput, aunque el throughput va a estar máximo, como lo dije, alrededor de 40 megas, pero también es posible ponerle ahí niveles de calidad de servicio, QoS. En general son 5 calidades de servicios que existen adentro del sistema WiMAX tradicional. Y al final, la parte de seguridad que no podemos poner al lado. Entonces el canal de radiofrecuencia, toda esta información que le pasa van a estar encriptada en una criptografía fuerte. Esta criptografía nosotros la usamos AES 128 bits. Como lo dije, esto todo es muy bonito, este es el estándar de WiMAX, pero que nosotros ponemos más como Siemens Rubicon. Nosotros somos los únicos en el mercado que podemos hacer la transmisión. La transmisión es dividida, conocida como TDD o Time Division Duplexing. Entonces, una estación radio base lo transmite para todos los receptores, hace un broadcast para todos los receptores, pero se toma un tiempo para recibir las informaciones de cada uno de los radios subscriptores, esto por TDD. Entonces, adentro de este throughput, tenemos el downlink, la transmisión desde la estación radio base a la estación suscriptora, y el uplink de la estación suscriptora otra vez a la estación radio base. Típicamente eso lo sería 50% para cada uno de estos, del throughput total. Yéndose hasta 75% de downlink para 25% de uplink. Nosotros somos los únicos que podemos hacer al revés, es decir, ponerle 70% en uplink. Esto es un desarrollo único de nosotros. Y con eso garantizar que informaciones, un ejemplo de una remota al campo que tiene que cargar varios archivos de configuración o que tiene que enviar a un centro de control varias informaciones o un stream de datos muy largo, o como una cámara de video, un ejemplo, lo puede cargar con el máximo ancho de banda posible. Nosotros también somos los únicos en el mercado actualmente que trabajamos con este concepto, como lo dije, bajo el estándar DC6E, que le permite la movilidad de una celda a otra celda o de un sector a otro sector adentro de una celda. Eso se requiere un hardware adicional, un software adicional conocido como ASN Gateway. El ASN Gateway es lo que permite mantener la comunicación y los servicios de una celda a otra celda. Un ejemplo que se usa de estos ASN Gateways es nuestra red celular. Cuando estamos en camino de una celda a otra, lo que mantiene la comunicación es exactamente el ASN Gateway. Igual, o mejor, análogo al sistema WiMAX. Nosotros creamos entonces un equipo que no requiere más el ASN Gateway externo. Toda la configuración le podemos hacer directamente a las estaciones radio base. Y eso entonces bajando los costos de los equipos. Además de eso, y lo más importante, rangos de temperatura de menos 40 grados de operación hasta 65 grados de operación. No es almacenamiento, operación del equipo. Tenemos certificación IEEE 1613
para aquellos que conocen bastante la parte de interferencia electromagnética, la IEEE DS613 es una serie de pruebas en que un equipo, si dependiendo de la clase del equipo, en clase 1 y en clase 2 se dividen los equipos. En clase 2, el equipo que recibe una alta interferencia en el cable de comunicación va a perder algunos paquetes, pero no puede parar de trabajar. Y en clase 1, aunque lo reciba alto grado de interferencia electromagnética, el equipo se continúa operando sin ninguna falla, sin ninguna pérdida de paquete. Nosotros tenemos equipos, entonces, con cables Ethernet tradicionales, UTP categoría 5. Estos están en la clase 2. Y tenemos equipos que tienen fibra óptica de conexión. Estos están en la clase 1. No hay pérdidas de paquetes, aunque haga una alta interferencia electromagnética. Además de eso, para aquellos que lo conocen un poco de la tecnología de transmisión o de las capas OSI, estos equipos de nosotros trabajan puramente en capa 2. Entonces, decir que el canal de radiofrecuencia no es más que un cable Ethernet de un punto a otro. Y donde nosotros incluso pasamos mensajes bus según la normativa 61850. Todos tienen un conocimiento razonable de GUS. El GUS no es más que la transmisión de un evento de fallo en un relé de protección. En caso de fallo, se dispara el evento y tiene un tiempo exacto de transmisión para que los demás relés que hacen la protección eléctrica lo puedan, un ejemplo, activar la protección y salvar ahí un transformador, lo que sea. Obviamente en una red inalámbrica nosotros no vamos a tener ahí como 4 milisegundos o bajo 4 milisegundos de latencia en la red, que lo podemos reaccionar en este tiempo. Pero en los peores casos que tenemos como 80 milisegundos. 80 milisegundos es suficiente para, un ejemplo, usarse estos sistemas para automatización de media tensión. Vamos a ver un ejemplo un poco más adelante de cómo lo podríamos hacer esto. También somos los únicos en el mercado que es posible poner las estaciones radio base y las estaciones suscriptoras en redundancia. Es decir, poner dos hardwares ahí como estaciones radio base, en que una se está redundante de la otra. En caso de falla completa de un hardware, tenemos el otro hardware para asumirle. Lo mismo para la parte de los CPS. Entonces eso nos da toda la ventaja tecnológica y el endurecimiento para que los equipos se puedan trabajar dentro de un ambiente industrial endurecido. ¿Preguntas hasta el momento? Creo que no. Sí. Quería preguntarle, por ejemplo, en el caso de subestaciones que están cerca de aeropuertos, donde una interferencia electromagnética podría modificar algunos de los parámetros de navegación, ¿Siemens tiene alguna experiencia para esto? Buenísima pregunta. Actualmente existe, no estoy cierto del código que están usando, pero las autoridades aeronáuticas en el mundo, en particular en Europa, Estados Unidos, están montando un estándar para el uso de WiMAX para la comunicación adentro del aeropuerto. Esto, si no estoy mal, está en la frecuencia de 3.6 gigas o algo como esto. No me acuerdo, honestamente, al momento no me acuerdo cuál es el nombre. Es WIN AVG o algo como esto.
Yo puedo consultar a mis compañeros después, pero esa es una iniciativa que se viene de 2 años para acá. Es muy reciente. Es muy interesante. Y la segunda sería, en el caso de, por ejemplo, acá en Perú se está ingresando mucho a lo que es generación con energías renovables, eólica. Sí. Finalmente es el desierto. Ahora usted decía hasta 85, ¿cuántos? 65 grados de operación, ¿no? Sí, sí, estos equipos para 65 grados. Vendrían bien en caso de que tenga un parque eólico amplio, Exacto. por ejemplo en el norte del país, donde uno puede tener comunicación en cada uno de los sistemas de generación donde hay transformers para llevar. Sí, sí. Y tener en cuenta toda esa información en tiempo real. Sí, sí. En la parte, honestamente, en la parte no exactamente los redes de protecciones, la protección tiene que reaccionar mucho más rápido que el equipo le puede soportar. Pero, un ejemplo, la comunicación de un parque eólico o de varias turbinas adentro de un parque eólico que lo pueda recolectar la información y que lo envíe de escala. Hasta 40 kilómetros. Hasta 40 kilómetros. El tema es que el WiMAX, como se fue concebido como una comunicación punto-multipunto, la idea es entonces que pocas estaciones de radio base lo colecten la información de varios puntos diferentes, ¿no? De varios radios a suscriptores diferentes. Y la gran ventaja por ser en capa 2 es que cualquier protocolo lo podría cargar por ahí, por sobre Ethernet, básicamente. Bueno, un poco más de marketing, pero vamos a entrar un poco adelante con el sistema. Que tenemos hoy día de los máximos que podemos alcanzar. Un ejemplo, hasta 40 megas de información. 40 megas es bastante en muchos medios, incluido ahí para cargar video o voz sobre IP, y hasta 40 kilómetros. Obviamente esto se depende de la frecuencia central, eso se depende del ambiente, de los estudios generales. Pero con un buen balanceo de inversiones. La gran ventaja aquí es que, y eso me pregunto mucho en todas las partes, ¿por qué tú dices que el CAPEX o las inversiones en esto son interesantes? Bueno, hay el concepto de ser el dueño de la infraestructura de comunicación. Muchos lo ven como un costo adicional solamente, en particular las empresas de energía. ¿Por qué? Porque el core, el núcleo del negocio de una empresa de energía está directamente asociado con la generación, con la transmisión, con la distribución. Y que la parte de comunicaciones tiene que ver con la empresa de energía eléctrica. Bueno, en primer lugar, si miramos los conceptos actuales de Smart Grid, un ejemplo, donde se hace necesario la automatización de la media tensión, porque la automatización de una subestación ya existe hoy, la subestación de distribución, la subestación de transmisión, la subestación de generación, todo esto ya está automatizado en la mayor parte del mundo. Pero la parte de media tensión, la calidad de energía que una empresa distribuidora de energía eléctrica tiene que fornecer a su consumidor, tiene que ser medido. Es el concepto general del Smart Grid de hoy día. La empresa tiene que reaccionar rápidamente. Pero para eso es necesario hacer mediciones en el campo. Desde la su estación de distribución hasta el cliente final, hasta mi casa. Que me pase por el abonado, que me pase por el medidor de consumo de mi casa o de todas las casas. Pero ¿cómo vamos a hacer esto si no hay comunicación? Uno le puede decir, bueno, yo puedo usar una comunicación GPRS.
de un operador de telecomunicaciones. Pero ¿cuánto va a costarte esto? ¿Cuál es el costo real? Esto sí es un costo. Esto es un OPEX, Operational Costs. Un CAPEX, en el otro lado, es la inversión de la empresa en la parte de comunicación para colectar estas informaciones, para reaccionar al medio. Esa es una inversión, dale valor a la empresa. Esta es la diferencia. Entonces, un balanceo del CAPEX es que da distancias hasta 40 kilómetros de cobertura. Me puede tomar una ciudad pequeña o mediana con pocas estaciones radio base. Mis costos no van a estar tanto en la parte más costosa del equipo, que es justo la estación radio base, las antenas de transmisión, pero más en la distribución de pocos estaciones receptoras o estaciones suscriptoras. Que eso más me garantiza. Como yo tengo 5 niveles de calidad de servicio, yo puedo propiciar otros servicios por la misma red. No solamente colectar las informaciones de medidores, de reconectadoras, de transformadores o quizás de medidores de gran consumo como industriales, pero también yo puedo poner mis equipos técnicos que están a la calle y colectar información de estos equipos técnicos directamente con estos servicios, con la misma red de comunicación. ¿Qué más? Por el tema que trabajamos con estos niveles de calidad de servicio, nosotros tenemos una latencia muy baja. Vamos a ver un poco adelante unos otros elementos. Pero para eso, una empresa que hace inversiones tiene que tener la seguridad de que la red va a estar encriptada. Los datos que van a pasar ahí van a estar encriptados. Más do que eso, en muchos casos, en particular el 61850 otra vez, es necesario hacer segmentación de tráfico. Esto por el requerimiento de la propia 61850. Nosotros trabajamos con VLANs, segmentación de datos en VLANs, adentro de la propia red. Perdón. Y por fin, nosotros tenemos un rango de operaciones, rango extendido de temperaturas, todo más. Bueno, aquí es no más que un poco de repetición. Estos son los equipos, las estaciones, o las 2 estaciones radio base que tenemos. Esta es la estación radio base, la compacta. Es una caja de este tamaño, que tiene hasta 4 vatios en cada uno de los rayos internos, de los 2 rayos internos de transmisión, 36 dBm por rayo. Y trabajamos con frecuencias licenciadas y no licenciadas. Las licenciadas 1.5, 1.8, las licenciadas de 2.3, 2.5, 3.5, 3.7, siempre las centrales, 4.9, que es muy usada para parte de first responders, policía, ambulancias, departamento de bomberos, y
tenemos recientemente el primer producto de nosotros en la frecuencia no licenciada, que es de 5.8. Entonces la estación compacta, como lo tenemos, hasta 36 dBm, y la estación pico, que es una estación más chiquita, pequeña, que tiene 27 dBm por radio. La gran ventaja otra vez es que somos interoperables con otros equipos bajo los mismos estándares de WiMAX, pero también lo tenemos las estaciones suscriptoras en las mismas frecuencias que hablé anteriormente, 1.5, 1.8, 2.3, 2.5, 3.5, 3.7, 4.9, 5.8. Todos son los dos tipos que tenemos con una antena integrada, una antena direccional integrada, o que le llamamos una estación suscriptora o CPE vehicular, que le pone al vehículo y le ponen las antenas externas. Aquí son las salidas de antenas, la antena 1 y la antena 2. La vehicular, entonces, obviamente lo podemos poner en trenes, un ejemplo. Es una de las aplicaciones interesantes que estamos viendo hoy día para transmisión tierra-tren. Y esto se da con una voltaje ahí entre 10 a 30 voltios DC. Todas las estaciones integradas tienen solamente el cable Ethernet que lo sale del equipo, que es todo PoE, Power over Ethernet. Hasta 1 millón de horas MTBF en los equipos de nosotros. 5 años de garantía, soporte por SMNP, etc. Otro diferencial del equipo de nosotros es que tenemos las fuentes de alimentación o los inyectores PoE o PoE adentro de un rango industrial de menos 40 hasta 85 grados. Igual, las mismas construcciones, los mismos estándares de endurecimiento de interferencia electromagnética y que lo soportan hasta 50 vatios. Bueno, 50 vatios es el consumo máximo que lo teníamos de una estación radio base de nosotros. Este otro diferencial que decía mi compañero Gustavo, el pico de consumo a la máxima potencia de transmisión de una estación radio base lo estaría alrededor de 50 vatios. Esto no garantiza, un ejemplo, que una estación radio base lo podría estar alimentada por paneles solares, por tema de su bajo consumo. Esta es como sería una parte de configuración. Y bueno, un poco de datos técnicos, ahora sí. Como nosotros sabemos cuáles son los anchos de banda que alcanzamos. Entonces, en el caso de la matriz B del MIMO, para 75% en Time Division Duplexing, en este caso downlink 75%, y una frecuencia de 10 megas para una modulación QPSK medio, el mínimo que lo alcanzaríamos serían 9 megas. Entonces 75% de eso, 8 megas de downlink, 1 mega de uplink. Y el máximo que lo alcanzaríamos, 64 QAM 5/6, 45 megas agregados. Estos son datos reales que nosotros probamos. Ya en Matrix A, con Time Division Duplexing 75% downlink,
los mismos 10 megas, lo teníamos QPSK en 5 megas, entonces eso sería el mínimo de nosotros. Y un QAM 64, 25 megas. Bueno, en términos de latencia, como esto lo sería, el UGS es Unsolicited Grant Service, es el nombre del máximo nivel de QoS adentro del radio. Me garantiza entonces en las pruebas, las mismas pruebas que tenemos aquí, 64 milisegundos en el mínimo para el downlink y el máximo de 18 milisegundos en el downlink. Lo mismo para el uplink, 11 milisegundos el mínimo de latencia y 20 milisegundos de latencia en uplink. Y el best effort no sería el peor caso, es decir, alguien que está ahí haciendo un acceso de una página web. Otra vez, 64 milisegundos en downlink, 18 milisegundos en uplink, en downlink, 11 milisegundos en uplink y 83 milisegundos en uplink. ¿Estamos bien? Esto es todo controlado por flujos de servicio adentro del equipo, en la propia configuración del equipo. La parte de seguridad, obviamente tenemos un AAA que hace la autenticación de los varios dispositivos, de los radios subscriptores, incluido de los dispositivos o de los usuarios de la red. Bueno, vamos a las aplicaciones. Una de las aplicaciones que tenemos, tal vez la aplicación más interesante en la parte de automatización de distribución, es el caso que tenemos hoy día en la ciudad de Tansley, en Virginia. En Tansley, ¿qué hicimos? Es poner una estación suscriptora al topo del poste y una reconectadora de Siemens aquí abajo, en que un relé de protección bajo el estándar 61850 va a hacer la actuación o la averiguación de un fallo, enviar esto por la red wireless a los demás dispositivos. Entonces, esto es conocido como Fault Detection and Isolation. Isolation and Restoration, perdón. Nosotros tenemos entonces en el lado de nosotros Rudgetcon o de la línea Rudgetcon, está un poco mal la figura, ¿no? Bueno, ahí lo tenemos, una estación radio base, una estación pico y un CPE o un radio subscriptor. El subscriptor entonces está conectado al lado aquí del relé de protección que se conecta al reconectador de Siemens. Esta es la solución de nuestro lado. Y la solución de Siemens está justamente a los PLCs y los relés de protección, al sistema de control y el propio reconectador. Con eso nosotros tenemos un sistema en que la localización de un fallo, el aislamiento de este fallo y la restauración es súper rápida, alrededor de 200 milisegundos. Típicamente, si esto se fuera solo por humanos, lo teníamos un equipo técnico que se va al campo alrededor de 15 a 30 minutos para el deslocamiento de este equipo, otros 15 hasta 45 minutos para hacer el reparo de la red. ¿Y cómo conceptualmente eso se funciona?
una red de media tensión por un alimentador 1 o un alimentador 2 o subestaciones diferentes, como lo quiera. Está abierto en un punto, obviamente para no crear el corto entre los alimentadores. En caso de fallo de la red de media tensión, los relés de protección que están en estos dos puntos de la red y obviamente los propios reconectadores lo envían la información al sistema, que lo envía un trip de fallo, un mensaje GUS 61850. Por el estándar, el GUS se replica para todos los relés de protección en la media tensión y se actúa el reconectador del otro lado, cerrando el circuito. Y con eso entonces aislamos el fallo y actuamos en la restauración en 200 milisegundos. Eso solo es posible porque tenemos obviamente un throughput garantizado, segmentación de VLANs, priorización de paquetes con QoS y los soportes, por tanto, de la mensajería GUS según el estándar 61850. Eso está demasiado claro. Bueno, pero la idea es que lo que providenciamos de nuestra parte es que providenció el sistema de Siemens en la automatización. Un otro ejemplo, donde es necesario la comunicación endurecida. Stratus es una empresa que le sirve comunicación a las plataformas de petróleo marinas en el Golfo de México. La idea es que la necesidad de comunicación de estas plataformas marinas, tanto para la gente que está ahí en la plataforma, como a los barcos que se acercan de la plataforma, es provida por un proveedor tercero. Ahí se usó las estaciones radio base de nosotros, haciendo celdas de comunicación. Estos puntos que lo vemos aquí en verde, en amarillo, si lo ven en amarillo, en azul, es el estudio de propagación de radiofrecuencia para una celda de 360 grados, con las antenas de 90 grados de atención. Esto me da el máximo 32 kilómetros alrededor de la plataforma marina de acceso. La comunicación entre, bueno, esta es la parte del continente, Estados Unidos, y las plataformas marinas se puede dar directamente por un canal de comunicación microondas punto a punto, pero hay lugares en que la plataforma marina está antes de los 32 kilómetros y la comunicación entre tierra y la propia plataforma se da por WiMAX, o entre las plataformas, como lo vemos aquí, aquí y aquí, por el propio sistema WiMAX. ¿Y por qué lo usaríamos un sistema WiMAX de nosotros? Bueno, estas son plataformas marinas. Tiene el problema de que no puede generar chispas por tema de explosión. Nuestros equipos son diseñados para clase 1, división 2. ¿Correcto? Sí. Siempre me pierdo cuál es el cual. Los equipos no crean chispas en ambientes que tienen gas. ¿Qué más? Los ambientes son endurecidos, IP67. Pueden trabajar al tiempo.
no generan o no tienen problema con la interferencia electromagnética generada por las brocas de perforación, por los motores, en la partida de los motores. Mucho más. En este proyecto, bueno, esto está en operación, no es un proyecto. Son 90 estaciones radio base en todas las plataformas. Y con eso lo damos, estratos, los damos 4 niveles de servicio en cada una de las plataformas, con el máximo de 5 megas garantizado o el mínimo de 1.25 megas en cada uno de los flujos de servicio, de calidad de servicio. En tal forma entonces que desde la plataforma maligna es posible dar acceso a los consumidores en tierra o localmente con un acceso Wi-Fi a los trabajadores de la plataforma, incluido barcos nomádicos que se acercan de las plataformas. ¿Alguna duda? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿No? Otro proyecto bastante interesante es el proyecto de Nebraska, en que está el PPD, es una empresa eléctrica pública, en que están repasando varios rayos de ellos, rayos que estaban anteriormente solamente con 23 gigas. En la parte de distribución están usando equipo de nosotros en repeticiones de WiMAX, es decir, ponerle entonces una estación, un radio suscriptor conectado directamente a una estación radio base. La estación radio base aquí lo vemos está difícil ver, pero son 2 antenas omnidireccionales para el acceso cercano de otras estaciones suscriptoras. En tal forma que eso me da un total ¿de cuánto? Un total de 5.000 millas de transmisiones espaciales con 18 subestaciones. Cada una de estos dispositivos, estaciones de radio base, lo comportan 256 dispositivos o estaciones suscriptoras. Bueno, esta es la forma general que tenía que hablar. Les agradezco, lo abro para preguntas que tengan. Preguntas específicas de la tecnología o de alguna de las aplicaciones que hablamos aquí. Por favor. El agua, plantas de tratamiento de agua, captaciones, o tratamiento de aguas servidas, hay mucha conexión que debe ser hecha. Sí. ¿No se utiliza esta? Sí, tenemos un proyecto, es que no tengo aquí directamente, pero hay un proyecto de Siemens Rudgetcom que se trata exactamente de la comunicación entre varios puntos de tratamiento de aguas. Que se usa esta tecnología porque es mucho más fácil, en particular en áreas rurales donde es más difícil tener coberturas no satelitarias, pero coberturas de 3G o otras GPRS, otras tecnologías. Es compatible con cualquier escala, ¿no? Sí, porque ahí le pasa en capa 2, ¿no? Ahí no le importa cuál es el protocolo que tiene el escala. En la escala se puede ser 104, Modbus, DNP, lo que sea. Otros protocolos cualquiera. Sí. Una pregunta. Por ejemplo, si uno tiene un celular Android, ¿hay alguna interfase para poder capturar información? Porque es un ingeniero que va a una subestación y poder captar información. Bueno, no con estos equipos. Esto le sería solamente la parte de comunicación de datos.
Dentro de Rugged con Siemens nosotros tenemos varios softwares. Uno de ellos lo llamamos de Reflex. El Reflex es una aplicación cliente-servidor que por medio de un gateway de comunicación, un gateway también de nosotros, el ILAN, lo colectas las informaciones y lo puedes presentar en una pantalla, como si fuera una página web. La realidad es una página no web, pero una aplicación Java que lo bajamos a la computadora o a un smartphone. Y ahí ya me aparece el listado, me aparece gráficamente, un tablet me va a aparecer gráficamente el diseño de una subestación, el diseño unifilar, o el smartphone como tiene una tela más corta, o las alarmas, la secuencia de eventos, un poco más textuales. Sí, tenemos. Pero otra vez, ahí lo que pasa es que esta tecnología que hablamos de WiMAX inalámbrico es más para la parte de comunicación, colectar la información de una subestación a un punto central. Ahora, al estar en esa frecuencia 3.9, 4.9 GHz, entiendo que el Ministerio de Transportes de comunicación de cada país tiene que otorgar una... Sí, para las licenciadas sí. Lo interesante es que típicamente el licenciado tiene más potencia de poder alcanzar una distancia mayor en alcance. Pero ¿qué pasa? Es que la mayoría de las veces la licencia tiene costos. Ahí otra vez lo caímos en el problema del CAPEX. Muchos lo ven el costo de una licencia como un costo, no como una inversión. Pero la realidad es una inversión. Nosotros siempre lo vemos como una inversión porque esto es un activo de la empresa. Hace parte de la empresa. Tiene valor o dale valor adicional a la empresa. No, pero para responder su pregunta, lo que pasa es que los espectros en cada país, digamos, adquieren como ciertos niveles de estandarización. Entonces, esa frecuencia de 4.9, lo que pasa es que en la mayoría de países, al menos los que yo manejo, se dedica específicamente para temas de seguridad gubernamental, llamémoslo así. Entonces, policía o lo que decía Víctor de bomberos, ese tipo de cosas. Lo que hay que consultar bien es cuál es el manejo que el Ministerio de Comunicaciones le da a esa frecuencia, que probablemente es para el tema de seguridad como lo es en Colombia y como lo es en otros países. Hay una iniciativa que es conocida como WiGrid. WiGrid lo sería la aplicación de WiMAX para el Smart Grid. Es una iniciativa mundial que trata, una de las partes que trata el WiGrid es llevar a los gobiernos de todo el mundo, en particular, bueno, por intermedio de una agencia internacional, la ITUT, de darle a todos los países, o decir, recomendar, hacer la sugerencia de tomar una faja de frecuencia, un rango de frecuencias para las empresas eléctricas, las empresas de agua, y solo estaría ahí por el 1.5, 1.8. En Canadá, un ejemplo donde está basado nuestra empresa, las empresas eléctricas ya lo tienen esto, están desarrollando toda la parte de Smart Grid, o gran parte de Smart Grid, con WiMAX en la frecuencia 1.8 gigas. ¿Por qué? Porque el gobierno canadiense lo aceptó, la sugerencia de ITUT, y lo dice el destino de la frecuencia 1.8 para las empresas utilities, como son llamadas, ¿no? Empresas de agua, empresas de energía eléctrica. Posiblemente esto va a tomarse en otros países igual. En Brasil, un ejemplo, estamos intentando que la frecuencia 1.5, hay unas partes de la frecuencia 1.5 que no hay designación por el gobierno o por las agencias de telecomunicación nacional,
y que están intentando poner ahí esas fajas, son 10 megas de la frecuencia central de 1.5 abajo y de 10 megas arriba para las empresas utility. Un ejemplo, Petrobras en Brasil ya se usa un 1.5 en carácter experimental. Lo mismo para la minera Vale. Y están intentando hacer también para las empresas eléctricas. Y con eso lo tendría ahí costos reducidos, un ejemplo de licencias, ¿no? Y con la ventaja que ahí sí le podría alcanzar 40 kilómetros fácilmente. Aunque se puede hacer las cosas con 5.8, obviamente, que es una frecuencia libre. Uno no tiene que hacer la solicitud de licencias para el gobierno. Pero el tema del 5.8 se puede estar en algunos años saturado, porque ahí van a tener Wi-Fi y otros dispositivos usando los mismos grupos de frecuencias. No ha mencionado la banda 900. Nosotros no trabajamos con el 900, no tenemos equipos de 900. No es decir que no es posible ponerle, existen productos en mercado de WiMAX que se trabajan también con la frecuencia de 900, pero no van a estar posiblemente con el carácter industrial como tenemos nosotros. Aquí en Perú parece que hay un problema con la frecuencia de 900, si no estoy mal. Le van a asignar a un 50% operador de radiofrecuencia, de telefonía móvil. Por eso que han retirado muchos equipos de comunicación en ese rango para poder tener un cuarto operador de telefonía móvil. Sí. Es lamentable. Los operadores de telefonía, no es decir que tiene algo de mal, algo maléfico, ¿no? Por través de las empresas de telefonía. Tiene que hacer su negocio, ¿no? Pero tiene mucha fuerza en todo el mundo con la parte del uso del espectro de radiofrecuencia. Pues tiene que venir una iniciativa del Estado, realmente, en todos los estados de toda América Latina, porque todos están en la misma situación. Todos los países es igual, ese negocio es de los proveedores de servicios de telefonía móvil, y al final las empresas dependen de terceros para hacer su smart grid, ¿no? Pero con el ánimo de volver más eficiente el proceso de transmisión, generación y distribución de energía, tiene que tender así. O sea, los asesores gubernamentales en algún momento van a llegar a eso, a lo que habla Víctor, que se llama White Grid, para precisamente asignar frecuencias a servicios específicos. Es decir, el Smart Grid obviamente no va a depender solamente de la tecnología WiMAX para transmisión de datos, obvio. Ahí existe todo tipo de tecnologías, pero una de las más fuertes, que tiene una penetración, tiene un costo razonable para las empresas, es WiMAX. Por ejemplo, acá en Perú todavía se tiene temor del ingreso de lo que es la generación eólica, por los huecos de tensión y variaciones que afectan a la red, ¿no? Pero yo creo que con el Smart Grid y con una respuesta adecuada, Sí. se podría rápidamente, por ejemplo, conectar condensadores en media tensión y poder aplicar Sí. Pero todavía no tenemos en el Perú, entonces hay ese temor de seguridad de poder avanzar en lo que se refiere. Obviamente los sistemas de protección en este caso tienen que reaccionar en tiempo, ¿no? Ahí sería ideal, ¿no? Sí, tiene que recolectar toda esta información, y las turbinas no son pequeñas, son gigantes. Una vez lo vi una pala de una turbina de esa en un camión de 5 o 8 ejes en el camión. Con energías renovables, eólicas. Sí, pero desafortunadamente en Brasil nosotros tenemos problemas. Bueno, esto se ocurre en toda América del Sur, ¿no? Toda América Latina. Actualmente la generación eólica o de las energías renovables están a la mano de particulares. Eso se fue una iniciativa del propio gobierno.
Y decir, oye, yo no voy a hacer toda la inversión solo. Voy a poner una parte de eso, ahorrarle un poco de dinero, y el demás se hace todo por las empresas particulares, porque la generación tradicional se está toda en la mano del gobierno. Pero toda la parte de transmisión, esto sí es gubernamental, 100%. Lo que pasa es que hay muchos parques eólicos que existen en el sur de Brasil y el norte de Brasil no están conectados a la línea de transmisión. ¿Por qué? Porque el gobierno no hizo la inversión de su parte. Es un horror, honestamente, es un horror. A metros, una línea de transmisión a metros del parque eólico no están conectados. Generan energía al viento, desafortunadamente. Hay países más avanzados que otros, ¿no? Acá en América Latina, Chile, por ejemplo, Chile, Venezuela, irónicamente también, tiene varias inversiones en el tema eólico. Colombia es un parque muy pequeño, en La Guajira, No, los parques en Brasil son gigantes, son muy grandes, no son tan grandes cuanto los en México. Hay varios parques también, los vi en operación. De nosotros están en operación, pero ellos están conectados en la red por una mala visión del gobierno. La verdad es que la parte de transmisión también lo debería estar en una parte en la mano de los particulares y no están. Están 100% a la mano del gobierno. Los gobiernos se demoran demasiado a reaccionar en estos elementos. Esto desafortunadamente es como es. Un control excesivo del Estado. Pero sí, en términos de comunicación, eso lo sería súper. ¿Algo más de preguntas? Gracias a todos. Vamos a tomar.